Bueno, cambiamos de tercio. Gracias Bea y Miguel por contar conmigo. Y bueno, sé que son tardes, así es que vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. Bueno, cuando hablamos de acceso vascular, ¿no?, en diálisis en general, pues siempre son todo malas noticias que se repiten década tras década, 50 años diciendo lo mismo, que los catéteres se siguen sobreusando y que las fístulas no son perfectas. Y es que realmente cuando uno revisa, ¿no?, cómo es el panorama, pues se da cuenta que sigue siendo imprescindible un buen acceso vascular y que, como ya se ha comentado, la gente mayor, ¿no?, con comorbilidades, pues dificulta la posibilidad de tener un acceso adecuado y mantenido en el tiempo. De manera que cuando pidáis una fístula, tened en cuenta que menos del 50% de las fístulas serán útiles. De hecho, en diálisis, cuando el paciente está en diálisis, que tiene mejor pronóstico, pues a los 3 meses menos de un tercio funcionarán, a los 6 con suerte 2/3, y si lo pedís desde la ERCA, pues a los 6 meses menos de la mitad serán funcionantes. Y ese es el mapa un poco de la realidad. De hecho, una de cada 4 fístulas que se hacen en este metaanálisis de 12.000 fístulas, podéis ver que hay un fallo primario en una cuarta parte. ¿Y qué ocurre en hemodiálisis domiciliaria? Bueno, pues ahí nos encontramos con que la supervivencia del paciente es altísima en comparación con la hemodiálisis en centro, 90% o más al año, pero fijaos cómo poco a poco también es difícil mantener la fístula durante todos esos años. Y de hecho, esto ya es evidencia aleatorizada, en el ensayo más importante hasta la fecha, hecho con diálisis frecuente, pues vemos como 6 días a la semana, más punciones de fístula, probablemente más complicaciones, como podéis ver en las curvas de supervivencia. Pero bueno, no todos son malas noticias. Aquí está un poquito la foto de cómo está el acceso vascular ya referido a hemodiálisis domiciliaria y seguimos sabiendo que, al igual que la hemodiálisis en centro, lo ideal es una fístula, porque respecto al catéter se asocia a menor mortalidad, menor complicación y menor hospitalización, como veis ahí en la gráfica de la derecha. Pero aquí jugamos con un problema, y es que vamos a seguir necesitando catéteres. ¿Por qué? Porque necesitamos que el paciente sea autosuficiente, es decir, que, y remarco esto, la capacidad de autoconectarse es la única manera de expandir la hemodiálisis domiciliaria. Y de hecho, cuando uno revisa la literatura, mirad, este es un estudio de 500 pacientes que dividen en grupos con ERCA, diálisis en centro y diálisis en casa, hemodiálisis todos, y le preguntan si se ven capaces de autopuncionarse. Fijaos cómo en pacientes ERCA y en pacientes en diálisis en centro, menos de un tercio, o un tercio aproximadamente, son los únicos que se ven capaces. Tienen miedo realmente al sangrado, al dolor, a las propias agujas, a que no se ven técnicamente capaces de hacerlo. Y cuando uno analiza esa confianza en quién puede estar mejor o peor, pues veis que el ser joven, el tener mayor nivel educativo, tener una actitud positiva a la punción, es decir, no mirar para otro lado, y también estar bien en general, ¿no?, una albúmina normal como expresión de un estado de salud, pues son factores que favorecen que el paciente se sienta capaz de autopuncionar. Hecha la foto, llegamos entonces a la disyuntiva que me habíais planteado, que es, ¿qué decidimos? ¿Una fístula en escalera, puncionada en escalera, con agujas biseladas, o una técnica de Lohal o de buttonhole, en el cual utilizamos, como veis a la derecha, agujas romas? Y bueno, para un poco responder a esto, un poco el recorrido, quería en primer lugar que revisar las guías, ¿no?, lo que sería la retórica, la teoría, pero ¿qué estamos haciendo?, ¿no?, ¿cuál es la evidencia? Luego, yo creo que vale la pena hacer una reflexión sobre cuáles son los riesgos o los beneficios de una técnica u otra. Y por último,
intentaré dar alguna de las pistas que a mí me han ido sirviendo en los últimos años. Bueno, y las guías que nos dicen, las guías publicadas en el 2020, no hace tanto, son muy categóricas. Como veis en la figura de la izquierda, siempre que se pueda, punción en escalera. ¿Por qué? Porque nos dicen que aumenta mucho el riesgo de infección si usas un buttonhole, pero hay que mirar siempre la evidencia en las guías. Cuando vas a ver cómo se hacen las guías, muchas veces es el que grita más el que acaba escribiendo, ¿vale? Es una opinión de expertos. Lo mismo con el no usar el buttonhole en los injertos, que a mí eso me parece muy adecuado. Y de hecho en las propias guías esta es la única foto que ponen sobre el buttonhole, que es un buttonhole infectado. O sea que, claro, nos dicen que solamente si tienes un tramo muy corto de fístula y si tienes un gran aneurisma que te dificulta, que ahí pruebes el buttonhole, ¿no? O sea que una cosa como totalmente anecdótica. Dices, bueno, voy a ver en España porque, claro, puedo acabar en la cárcel, ¿no? Quiero decir, porque usamos mucho el buttonhole en diálisis domiciliaria. Y más de lo mismo, como podéis ver, tanto en protésicas como en nativas, sin duda, escalera. Y nos dicen que el buttonhole igual para tortuosas, profundas o un tramo venoso muy cortito. Y estas son las noticias, ¿no? Y ahora vamos a ver la verdad. Porque la verdad es que da igual el registro que cojáis, este por ejemplo es el americano, que va creciendo en hemodiálisis domiciliaria, pues realmente las fístulas van bajando, los catéteres van subiendo y claro, además, fijaos cómo la mayoría de pacientes, como los nuestros, hacen diálisis, ya que están en casa, 4 o más días a la semana. Pero pese a esa mayor punción y mayor uso del catéter, oh sorpresa, no hay más ingresos hospitalarios por problemas del acceso, ni más infecciones relacionadas del acceso. Del mismo modo, en el registro australiano y neozelandés, veis como a la izquierda los pacientes incidentes, pues realmente, fijaos qué cantidad de catéter femoral provisional, y van en aumento. Igual que en los prevalentes, a la derecha también van en aumento los catéteres tunelizados, o sea que parece que es algo que es endémico, probablemente por ese perfil de pacientes, y lo mismo ocurre en España. Mirad, esta es la última foto que tenemos de algo más de 600 pacientes y veis cómo más o menos está casi igualado la fístula sobre el catéter, pese a que son pacientes jóvenes, pero también con mucha comorbilidad. Y este es el primer registro donde ya podemos hablar de qué usamos más, la fístula con una punción de escalera o con buttonhole. Y desobedecemos las guías porque el 70% llevan buttonhole. En mi centro, bueno, en mi experiencia, el 100%. Claro, ¿cuáles son los riesgos y beneficios? Bueno, pues para eso yo creo que vale la pena diferenciar 3 tipos de complicaciones, porque la prevención y la trascendencia son diferentes. El primero es el infeccioso, y es donde históricamente ha motivado a las guías a recomendar evitar el buttonhole. Bacteriemias, especialmente por Staphylococcus aureus, también infección del orificio, abscesos. El segundo sería el daño estructural del acceso, que sabéis que también da faena, hematomas, trombosis, pseudoaneurismas. Y por último, los percibidos por el paciente, que cada vez tienen más importancia, como es el dolor, los hematomas y el tiempo de hemorragia, postdiálisis, de hemostasia, que también pues, afecta directamente al paciente. Y en general, los estudios en los cuales se basan las guías para recomendar esto que dicen de evitar el buttonhole son, como veis aquí, este es uno de los últimos, pues son estudios de cohortes de pacientes en diálisis, diálisis además americana, que nada tiene que ver con la nuestra, y efectivamente, como podéis ver a la izquierda, hay mucho más riesgo de infección de bacteriemias, de infección del orificio y de uso de antibióticos, de manera que el riesgo de bacteriemia asociado a buttonhole en ese grupo de personas es de 2,6 veces más que en los pacientes de esos centros que se dializan o que se puncionan mediante técnica de escalera. Pero si uno va
a los que realmente tienen más experiencia, que son los belgas, además de patatas y cerveza de abadía, pues también hacen button hole. Yo creo que es el que ha enseñado a las enfermeras que ya se han jubilado, a la anterior generación que trajo aquí el button hole, y veis qué curva más curiosa. Esto es lo que les ha pasado en las últimas 2 décadas. Empezaron pasando, periodo 2, empezaron a pasar a button hole, tuvieron un pico de infecciones muy elevado, pero con el tiempo, con la adquisición de ciertas prácticas, como luego veremos, como es la doble desinfección, pues han vuelto a una tasa de complicaciones similares a la de la técnica de punción en escalera. Y de hecho, en los últimos metaanálisis como este, como veis en las líneas de abajo, realmente no hay diferencias en el riesgo de infección y además sí que hay diferencias a favor del button hole en cuanto a la formación de aneurismas, aparición de estenosis, de trombosis y de hematomas. O sea que las cosas ya no están tan claras. Vamos a ver los endpoints relacionados con el paciente, el dolor. Bueno, esto ha sido un poco contradictorio porque los estudios observacionales nos decían que iba mejor el dolor con button hole. La realidad es que en ensayos aleatorizados pues no. Y lo mismo ocurre con el tiempo de hemostasia y el riesgo de sangrado postdiálisis, que parece discretamente mejor para button hole, pero como podéis ver, sin diferencias significativas. Así es que esto es un poco la foto. Si uno analiza las complicaciones, la bacteriemia del acceso, bueno, mayor riesgo, pero yo ya digo que estoy seguro de que es en centro y no en hemodiálisis domiciliaria, de existir, porque ya hemos visto cómo el grupo belga es capaz de minimizarlo. Aneurismas y estenosis, ahí lo veis, claramente menor riesgo, y dolor y sangrado postdiálisis, no hay diferencias. Cogemos un poquito de aire y vamos ya a ver cómo intentar solucionar todo esto. Y bueno, yo creo que hay que centrarnos como en 4 grupos de complicaciones para ver cómo prevenirlas, ¿no? El primer grupo, que sería la prioridad máxima, donde hay dudas, ¿no? Que sería el riesgo infeccioso. Luego están los hematomas y los pseudoaneurismas, que podemos decir que son derivados de la punción. Y por último, las complicaciones graves. En el primer grupo es imprescindible la asepsia. En los otros 2, una técnica de punción bien entrenada. Y en la última es muy sencillo, es observarse y ser capaz de tener la disponibilidad de acudir enseguida, como en nuestro medio, a urgencias o al hospital. Vamos a ver las infecciones. Las infecciones básicamente lo que exigen es una higiene rigurosa, una inspección sistemática antes de tocar nada, utilizar técnicas de no contacto directo. El paciente puede no usar guantes, pero nunca puede tocar con su dedo, aunque haga doble desinfección, el orificio de entrada. Eso siempre tiene que ser material estéril. Y la manipulación pues tiene que ser la mínima. Mirad aquí, después de haber echado clorexidina y haber esperado a que se seque, se procede con con la peana esta totalmente estéril y se levanta la costra. En el lado derecho ya se ha levantado la costra, de nuevo se ha echado otra vez clorexidina, se ha esperado a que se seque y ya es capaz de poner el torniquete para dilatar la vena. Y ya va a proceder a cómodamente y a canalizar, como veis aquí más en grande, el ojal. Ya tiene conectada la toma arterial, esta es la del retorno. Es importante tocar nunca el orificio, pero sí por encima para saber hacia dónde va el trayecto. Es una forma de recordatorio y le está explicando la Begoña cómo se tiene que hacer, y así el paciente pues entiende más o menos la dirección y de una manera firme, pero sin forzar, con la aguja Roma, llega. Y importante nunca meterla hasta el fondo, porque si no entraría en contacto, ¿verdad?, un material mucho más voluminoso en el orificio, y eso a la larga pues puede generar traumatismos o complicaciones infecciosas locales.
¿Qué pasa con el daño estructural del acceso? Pues aquí tenemos sobre todo dos problemas, los hematomas. Aquí tenéis el ejemplo y la causa principal es esa falta de orientación adecuada, así es que hay que aprender a hacer una manipulación, una canulación cuidadosa y constante, y cuando quitemos la aguja siempre apretar en una presión hemostática adecuada, ni demasiado fuerte ni demasiado débil. El otro complicación grave sin duda son los pseudoaneurismas. Y en este caso el efecto o la causa es lo que se llama el trampolín, es decir, no me entra, bueno, pues voy a probar por aquí, no me entra, pues sigo por acá, y así hasta que me entra. Es una aguja Roma. La ventaja es que solo puede ir por un sitio, la desventaja es que en cada una de esas sacudidas, en cada una de esas one-siteitis, lo pone así la literatura, que estoy intentando en el mismo punto, pues puedo inflamar, generar una debilidad que lleva a la aparición de una de las complicaciones más graves, ¿verdad?, que es un pseudoaneurisma, que para los resis, pues ahí tenéis a la derecha que la diferencia respecto a un aneurisma es que directamente la fístula pierde el endotelio y aboca directamente a tejido celular subcutáneo y a piel, con lo cual tiene un riesgo de rotura y de hemorragia masiva tremendo. Por último, alguna vez nos podemos encontrar, esto es un caso de en uno de los orificios, probablemente por ese exceso de intentos de punción, pues veis como hay una escara necrótica y ocurre lo mismo. Si eso se suelta, el riesgo de sangrado es tremendamente importante. En estos casos, pues como siempre, no hacer nada y hacer una derivación urgente ante cualquier signo de alarma de este tipo. Esto es un poquito lo que se le enseña a los pacientes, que lo tienen ahí en la cabecera. Lavar antes de la canalización, antiséptico antes y después de la costra. Esa doble desinfección es la clave para que no hayan bacteriemias. Palpas la vena para ver el trayecto con los dos dedos y así sabes la dirección exacta. Compruebas la permeabilidad con una jeringa, fijas bien, no la metes del todo y a la salida, al retorno, comprimes solo con gasas. Y es importante ver que las gasas luego no están muy manchadas, porque entonces querrá decir que yo no he apretado lo suficiente. Y esos son unos pequeños trucos, pero que si uno es sistemático y los sigue, pues puede tener realmente una ausencia de complicaciones. Acabo ya con una reflexión final, diciendo que esta técnica es maravillosa, el que la prueba le recuerda mucho al trasplante, porque se adapta fenomenal a cada paciente, nos permite hacer monitores convencionales, monitores portátiles, de día, por la noche, días pares, todos los días, es una maravilla. Y para poderla llevar a cabo, pues realmente es imposible sin el uso de buttonhole. En la experiencia acumulada del PESET y de la FE, 88 pacientes, como podéis ver, 72% fístula, curvas de supervivencia muy buenas y 100% con buttonhole. Un caso de bacteriemia y algún caso aislado resuelto con antibiótico oral de infección del orificio. Así es que yo creo que las guías habría que cambiarlas en el sentido de que, bien, se pueden usar escalonada y en ojal, no hay diferencias en la supervivencia, que el hematoma y los aneurismas y los pseudoaneurismas mejor con buttonhole, que sí se reduce, a lo mejor no el dolor, pero sí el temor a la punción, eso hace que enroles a muchos más pacientes en hemodomi, que esa punción no es cierto que produce mayor riesgo de infecciones si usamos la doble asepsia y al menos en el seno de la hemodiálisis en casa. Y por último, eso de que debe reservarse, no, sino que es la única manera de facilitar la autocanulación de fístulas en la mayoría de los pacientes. Así es que todo es diferente en domiciliaria y realmente nos hace falta más evidencia, pero creo que debemos seguir desobedeciendo racionalmente las guías clínicas.
Como conclusiones, la primera, acordaos que la fístula siempre es lo mejor cuando sea posible, asociada a menor mortalidad, menor infección y mejor supervivencia que el catéter, no hay duda. Que aunque las guías recomiendan la punción escalonada, la evidencia detrás de estas recomendaciones es muy limitada y se basa en hemodiálisis en centro. Que los riesgos asociados al buttonhole en el seno de la hemodiálisis domiciliaria no son superponibles a la hemodiálisis en centro y en dichos riesgos la educación. Y el control del proceso es más importante que la técnica en sí. Para las infecciones, clorexidina, doble desinfección. Para los hematomas, una punción adecuada, una hemostasia adecuada. Lo mismo para evitar los pseudoaneurismas, evitar los traumatismos repetidos. Si no entra, no entra. Y para las complicaciones graves, pues mucha observación y realmente mucho entrenamiento. Creo que la expansión de la hemodomi y los cambios necesarios para satisfacer esa demanda de los pacientes, respetar su autonomía, mejorar los resultados y reducir los costes dependen sí o sí de la canalización mediante buttonhole. Muchas gracias. Perdón. Quiero dar las gracias a Begoña, la enfermera de Hemodomi, a la doctora Slon y también a todos porque hemos sobrevivido. Gracias.